Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde podemos hablar de todos esos asuntos más asociados a la práctica física, a la práctica de posturas de asanas en yoga. También vamos a hablar sobre distintas progresiones, sobre todo con las alumnas que estamos trayendo en estos últimos episodios de YAVI, del programa de Introducción a la Anatomía y Biomecánica del Yoga. Y hoy vamos a hablar sobre esas progresiones y todo lo que tienen detrás en el día a día, que yo creo que también es muy interesante. Muchas veces igual no rascamos tanto hacia lo profundo, y creo que es muy interesante. En el último episodio comentaba lo bonito que es para mí realmente poder hablar con personas diferentes, con puntos de vista muy distintos sobre un tema muy similar, y hasta ahora no hemos repetido enfoque, hoy tampoco lo vamos a repetir. Yo creo que se nota mucho cuando profundizamos un poquito más en estos aspectos, lo único que somos. Y así que hemos traído a Itaísa, que tiene además un punto de vista que a mí me encanta, para poder hablar sobre todo esto. Itaísa es alumna del programa de Introducción a Anatomía y Biomecánica del Yoga, de YAVI, y de verdad te doy muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que vamos a tener una conversación muy, muy bonita hoy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con muchísimas ganas siempre de estar rodeada de ustedes porque se aprende cada día y a cada segundo siempre aprendemos algo nuevo. Muchísimas Genial. gracias. La primera frase ya son piropos. Nos vamos a llevar bien. Pues voy a ir directo al grano. Siempre empiezo con la primera pregunta cuando sois alumnos. La pregunta es, ¿en qué situación estabas antes de entrar al programa de Introducción a Anatomía y Biomecánica, antes de entrar de YAVI? ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de entrar en un programa como este? Porque yo soy consciente de que lo que hacemos no es una fiesta, es estudiar anatomía, estudiar biomecánica. En general no suele sonar muy divertido, ¿vale? Y el invertir el tiempo, el esfuerzo y bueno, y todo lo que es ese contexto general para poder dedicarle las ganas que necesita a algo como esto y poder aplicarlo, pues tiene que tener un motivo detrás, y siempre me interesa mucho saber cuál es el que a cada persona le ha llevado aquí. ¿En qué situación estabas? ¿Por qué entraste al programa? Sí, justo acababa de terminar de hacer el curso de profe de yoga y nada, viendo un día por Instagram había visto unos vídeos tuyos que enfocaban, la verdad, que cosas distintas que yo no había dado en el curso. Y me empezó a resonar, me estaba dando como, decía, concha, llevo no sé cuántas horas de práctica, de estudio, y esto no lo había estudiado, ¿no? Todo lo que nombraba de los mitos, sobre todo. Ujú. Y el verte por Instagram siempre cada vez que entraba y te veía, decía, concha, yo creo que tengo que terminar aquí. Y así fue, no solo por mi parte, mi madre también te seguía por Instagram y siempre tenía el apoyo, ¿no? Me decía, oye, ¿viste el último video de Ariel? Y yo, sí, sí, sí. ¿Y por qué no te apuntas? Eh, y, y nada, entre mi ánimo y el ánimo que tenía por parte de mi madre, pues terminamos apuntándonos en la llave. Y la Qué verdad que ha bueno. sido un gran cambio. ¿Y cómo te sentías en ese momento? O sea, ¿qué sensación tenías para tomar una decisión como esta? Porque yo entiendo que es algo interesante, pero supongo que la sensación tiene que ser un poco específica, tiene que ser específica, ¿no? Una sensación seguramente no de estar súper tranquila, porque si no, pues no ves necesidad. ¿Cuál era la sensación? No, Hay personas que sienten miedo al practicar, hay otras personas que igual se sienten inseguras para dar clases, pero hay muchas sensaciones distintas. ¿Cuál era la tuya? sí, la mía era, justo acababa de terminar el curso de profe, como comentaba, de yoga. Y cuando veía los vídeos que ponía, decía, es que esto no lo había estudiado. Y sentía que me faltaba algo más. No terminaba de profundizar en lo que eran los temarios que había dado. Y la parte física siempre me faltó, la parte de conocer el cuerpo, de saber el porqué de cada postura y qué es lo que conlleva, que al final siempre sentí esa necesidad de seguir profundizando. No me veía ni preparada para dar clases, de hecho nunca me atreví a darla hasta haber pasado por la llave y sentía que me faltaba algo más. Y claro, cada vez que veía el vídeo era como, concha, aprendo más en 3 minutos, 4 minutos de un vídeo que subía de lo que llevaba ya meses estudiando. Y eso fue una de las cosas que me impulsó a estar aquí, realmente. Sentía que esta era la parte que faltaba para terminar de completar el proceso.
Qué guay. ¿Y cómo te sientes Sí. ahora? O sea, ¿cuál es esta es la situación antes? ¿Cuál es la situación ahora después de haber pasado por el programa? Bueno, ahora genial. Es verdad que quizás me he vuelto más crítica, ¿no? En el sentido Ujú. de cuando ya veo una postura, pues ya empiezas a analizarla y el por qué tienes el cuerpo de esa forma y a qué te lleva. Antes no sabía, entonces a lo mejor pues hacía una secuencia de yoga y al día siguiente sentía dolores que yo pensaba que eran normales. Decía, bueno, serán agujetas, será de la misma práctica. Y seguía forzando y forzando hasta que el cuerpo al final decía, no vas por buen camino. Y a día de hoy me gusta el respeto que le tengo a mi cuerpo. Es decir, al conocerlo, le estoy dando lo que necesita en cada postura, en cada momento, en cada asana que hacemos. Es una de las partes que para mí ha sido un regalo total. Y es verdad que hay que dedicarle horas, pero son horas que dedicas con gusto porque son regalos que te vas haciendo. Y conocer el porqué de algo que llevamos con nosotros, que es nuestro cuerpo, y poder aplicarlo a algo que me encanta, que es el yoga, pues imagínate. Qué guay. Creo que tu cara lo dice más que las palabras, ¿eh? Qué bueno. Sí, Cuando proponemos el método del programa en IAVI, lo que hacemos realmente es plantear una metodología concreta para conseguir desarrollar una progresión, una secuencia progresiva. Es muy específico, ¿no? Por ejemplo, en la EVI tenemos un objetivo más ambicioso, más profundo, que es eh, poder abordar cualquier caso que se te pone por delante. Es realmente bastante más profundo. Pero en IAVI son súper prácticos, en el sentido de que vamos directamente a entender cómo funciona el cuerpo, sin perdernos tampoco en demasiadas cosas, en demasiados derroteros que no son aplicables, y conseguir por tu propia iniciativa, de forma independiente, desarrollar una secuencia para conseguir el objetivo que te propongas X, el que sea. Tú elegiste la postura de Parivrtta Parsvakonasana, si no me equivoco. sí, exacto. Ok, háblanos sobre esto, porque entregaste esta tarea, que es como la tarea final, desarrollaste esta progresión. ¿Por qué esta postura y cómo fue esa progresión? Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, bueno, esta postura realmente me sorprendió porque no sabía un poco el final que iba a tener. La había elegido principalmente porque no conseguía mantenerme en ella. No tenía el equilibrio necesario o quizás la fuerza en las piernas. Y a la hora de elevar el brazo, nunca llegaba a extenderlo del todo. Siempre me veía como que no terminaba de girar la columna o quizás el pecho. No sabía muy bien por dónde iba. Eh, el método que tiene la llave de crear un proceso y al final lo del menos es más, no hace falta hacer tantas posturas para llegar a una finalidad. Nos mandan a elegir tres, ¿no? Que me fue súper complicado elegir tres posturas con las que yo fuese practicando a diario para llegar a esa progresión. Y analizando mi cuerpo fue cuando me di cuenta que no tenía torsión de columna casi que ninguna, me faltaba fuerza en las piernas y después está la parte mágica, como digo yo. No tenía equilibrio, pero no sabía que el equilibrio venía de más mental, ¿no? Más de sensaciones y de emociones, que esa fue la parte más de descubrimiento, de decir, bueno, yo sabía que fuerza me faltaba, sabía que elasticidad también, pero que la estabilidad viniese de algo tan simple como es parar un poco los pensamientos y centrarte en el momento presente, ha sido todo un descubrimiento, de verdad. Sí, Ok, entonces conseguiste desarrollar esa progresión cambiando algo que no eran posturas. exacto. Cuéntanos un Sí, poquito sí, más de sí. eso, ¿cómo lo hiciste? Esta parte, bueno, yo era una persona muy ambiciosa, lo Ujú. reconozco. Entonces, está bien ponerse metas en la vida, tener sueños, está genial. Pero hay que saber disfrutar del camino, no solo ver el final, porque al final cuando llegas a esa meta, pues realmente pierde ese encanto, ¿no? Ya no es tan bonita como la creíamos. Y quizás porque yo no disfrutaba del camino, del proceso. Eh, lo que estábamos haciendo con esta progresión era un poco ir
paso a paso, ¿no? Y cada día, pues, tener paciencia, tener constancia y no querer abarcarlo todo. Entonces, con estas 3 posturas, que no fueron más, eso es lo que más me sorprendió, que no me hacía falta más, sino 3. Y bueno, estuve haciendo, que creo que no lo comenté, la postura del corredor fue una de las que había elegido, que de verdad que la solía practicar, pero al no ponerle la conciencia, quizás no notaba el efecto que podía hacerme. Ardha Matsyendrasana es otra que me ayudó muchísimo en la progresión, sobre todo en la ayuda de torsión de columna. Y Anjaneyasana, ¿lo dije bien? Sí. Pues fueron las 3 que usé, fueron las 3. Y aparte de esas, a nivel físico, pues es verdad que el ritmo que tienen, la forma de explicarlo y cómo nos enfocan el día a día, pues me hizo parar. Me hizo parar en el sentido de que no hace falta llegar antes a los sitios, ¿no? Y ser el más rápido. Y lo pude aplicar casi que a todos los aspectos de mi vida, tanto en la familia, en el trabajo, estudiando. La práctica de yoga me ha cambiado muchísimo. Antes quería hacer todas las posturas en una sola sesión y ahora no, ahora lo enfoco y digo, bueno, ¿cuál es la finalidad, ¿no? ¿Qué quiero hacer hoy? Apertura de caderas. Hoy me voy a enfocar en apertura de pecho, de hombros y lo disfruto y lo hago con conciencia y no quiero hacerlo todo de una vez sin llegar a tener un propósito. Y les estoy súper agradecida, de verdad. No se pueden ni imaginar porque me ha cambiado la práctica de yoga, mi visión del yoga, pero me ha cambiado mi forma de vida muchísimo. Qué guay. Yo me alegro un montón. También yo tengo que aclarar que esto es el 90% del trabajo de Itaísa, de poder tener la actitud para tomárselo así. El programa de Yavi ofrecemos cómo poder desarrollar esa metodología a nivel de anatomía, de biomecánica, pero es verdad que aumentar la conciencia a nivel físico, aumentar el estudio también es una base del yoga y todo esto te hace, si lo sabes aprovechar y si es el momento para ello, lo vas a poder extrapolar a muchos más aspectos, ¿no? Siempre hay muchas personas, a mí sobre todo, que yo hablo mucho de esto y es como muy fisiológico, muy físico, ¿no? Muy de cuerpo. Muchas personas tienen una separación muy dicotómica de cuerpo y mente, con la que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero muchas veces me dicen cosas como que el yoga es mucho más que solo posturas y eso no es tan importante, pero la realidad creo yo que es muy palpable en cuanto entiendes todo esto y tienes un cierto control, en el sentido de que comprendes y puedes tomar decisiones adecuadas y puedes cambiar hábitos o puedes trabajar sobre el cuerpo, que también actúa sobre las emociones al final. Sí. Todo eso, esa actitud con la que te tomas el propio trabajo, todo esto al final repercute en muchos más aspectos. Si es que los aspectos son tan diferenciados, que yo creo que realmente al final no son cosas tan distintas, ¿no? El cuerpo y la mente. Pero lo que digo, es en una enorme medida un trabajo muy, muy personal, pero que cualquiera, creo yo, con actitud lo puede sacar. Yo creo que es la gran magia del yoga, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a practicar, era la persona más procrastinadora, indisciplinada del mundo y realmente con los años fui transformándome, ¿no? Y al final es como ir encontrando el momento. Hay personas que lo hacen muy rápido, a mí me costó unos años, pero cada cual va a su ritmo. Así Sí. que, oye, me gusta mucho el planteamiento que tienes y el cómo puedes aprovechar algo tan superficial en cierto aspecto para poder aprenderlo, entenderlo en esos aspectos más cotidianos y luego volver a traerlo. Porque todo esto que me estás comentando es que luego te sirvió para poder desarrollar la progresión. Vamos a Sí. continuar por aquí. ¿Cómo luego empezar a aplicar esto en tu día a día te ayudó para finalmente conseguir desarrollar la postura de Parivrita Pasvakonasana sin tanta limitación como antes? O supongo que de una forma más cómoda. Sí, sí, sí. Haciendo las progresiones con la postura, tardamos 3 semanas. En apenas 3 semanas conseguí desarrollar la progresión de la postura. Iba escuchando el cuerpo. Había días que le dedicaba un poquito más a una postura que otra, había días que hacía las 3, días que solamente hacía una, pero intentaba mantener una constancia en el tiempo. Y con apenas 3 semanas realmente no hizo falta más.
ya no solo con esa, ya seguí el reto y todas las posturas que veía que no me terminaban de salir, pues iba creando las secuencias y haciendo progresiones. Y me he dado cuenta de que llevaba, pues, no sé cuánto tiempo llevaré practicando yoga, pero que bueno, para mí ha sido empezar de cero ahora, porque no he conseguido progresar en muchas de ellas y las estoy consiguiendo ahora, en cuestión eso de 3 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas, sí que se nota. Y digo, Oh, contra, ¿cómo llevo años para hacer una progresión y no la he conseguido? Y en esta, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de aplicar el padabanda, no sabía que existía el padabanda, no tenía absolutamente ni idea. Y de la importancia que tiene el tener una buena posición, una buena postura del pie, que al final es un poco de lo que estamos hablando. Una vez conocemos nuestro cuerpo, sabemos cómo poder aplicarlo. El tener una buena estabilidad ha sido como otro descubrimiento más, realmente, es que es uno tras otro. Eh, con eso, por ejemplo, empecé a ganar estabilidad, ya no solo la parte más emocional, en la parte física, aplicar el padabanda me ha venido genial. Y después, lo que es la fuerza de piernas, ¿no? El saber cómo ponerla en cada momento, te ayuda. Y al final, un pequeño detalle hace que te mantengas en la postura correctamente y que apliques esa secuencia, esa progresión y avances al final, que es lo importante. dices que tardaste 3 semanas en conseguir resultados palpables, ¿no? Sí, Desde sí. que comenzaste. ¿Qué ritmo llevabas? ¿Practicabas todos los días? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? ¿O cómo lo estabas pautando? Sí, había días que más. Es verdad que me he dejado llevar un poco por las emociones del cuerpo, por los sentimientos. Había días que sí es verdad que practicaba 1 hora, más o menos lo que solía hacer habitualmente, y otros días con solo media hora. No, realmente es que no le he dedicado tanto tiempo en cuestión de horas, pero es que en tan poco tiempo he avanzado más de lo que hacía antes. Eso es lo más sorprendente quizás. ¿Y estabas aprovechando tu práctica ya cotidiana para incorporar esta progresión o estabas haciendo por separado? ¿Hacías las dos cosas? ¿Cómo lo gestionabas? No, no, lo juntaba. Intentaba siempre empezar con la parte de la progresión. Me enfocaba, calentaba, estiraba y demás. Pero lo primero que hacía en la secuencia era dedicarme a la progresión. Y ya luego me iba dejando llevar. O sea, en el Pero mismo intentaba tiempo que ya estabas enfocarlo. usando, Perdona que no te el escuché. mismo tiempo que ya estabas usando para practicar, Sí, bien quitaba cosas que enfocado. no eran importantes y añadí lo realmente importante. O sea, no es dedicarle más tiempo, es entender cómo funciona. Sí, exacto. Está Exactamente. genial. Me encanta cuando no tengo que decirlo yo, porque muchas veces te van a creer más a ti. Sí, sí, sí. No, es verdad. Te das cuenta de que te sobran muchas cosas. O que quizá no tienen sentido con lo que quieres, ¿verdad? Es como Sí, muchas veces haces cosas y repites, ¿pero para qué? Se supone no que la tiene, práctica de yoga, aunque no es persiguiendo nada, ¿no? Porque al final es estar presente y demás, al final la práctica de yoga, el yoga es una herramienta y es una herramienta, pues están hechas para que sean eficientes, no para tardar 500 vidas en iluminarte, sino pues hacerlo cuanto sí, antes. Igual que meditar distraído, pues es perder un poco el tiempo. Pues, cuando más atento puedas estar, mucho más beneficioso, aunque sea menos tiempo el que le inviertas, más eficiente. Al exacto. final es muy interesante. ¿Tú te esperabas que pudieses en 3 semanas, que es poquito tiempo? Y de hecho, justo en el episodio anterior nos comentaban justo la misma cantidad de tiempo, 3 semanas para conseguirlo. Realmente yo creo que es tiempo más que de sobra, bien enfocado y menos incluso para conseguir resultados muy, muy notables. Pero, ¿tú esperabas, verlo tan rápido? ¿Ya había desarrollado mucha paciencia y te daba igual? ¿Cómo lo veías? No, además te voy a contar un secreto. Esto no lo había dicho. No solo no me esperaba que en 3 semanas pudiese desarrollar la postura que yo había elegido, sino que me propuse otro reto. Y una de las compañeras de la Yavi había hecho un directo con Mayalen en Instagram hablando sobre Sirsasana. Para mí Ah, Sirsasana era, creo recordar que fue Marta, si no me equivoco. sí, Marta. Y dije, bueno, digo, vamos a probar.
Y me hice la progresión con Sirsasana. Después de ver el directo con ella, creo recordar que no llegué ni a las 3 semanas, de hecho, y no había hecho una inversión nunca. O sea, invertidas así de tipo pino, no la había hecho nunca. Así que no solo funcionó con la mía, sino que encima me animé a probar otra y funciona. Y te digo que si te pones y lo haces con conciencia y con una buena progresión, de verdad que es tiempo más que de sobra. Wow, ¿eh? Eso no sabía, eso sí que me ha sorprendido. Un O secreto. sea, te inspiró, nunca lo habías hecho y No, no, conseguiste no. hacerlo en 3 semanas. O sea, y No la subes había sola hecho. y todo esto. Sí, 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 sí. Y con Wow, conciencia, no. Claro, yo pensaba que era. A la de 3 subo. Y claro. no, no. Con Qué conciencia guay, me respetando. encanta. Has seguido aplicando en más posturas entonces. Sí, no, además, termino de conseguir una y ya voy con el siguiente reto. Venga, por la Vas a otra. crearte tú sola un manual muy chulo, ¿eh? Claro, como profe, ¿ahora das clases? Sí, he comenzado hace poquito y sí, poquitas horas. Genial, genial. ¿Y cómo lo notas en clase? ¿Cómo te sientes en ese sentido? ¿Te sientes, entiendo que si has conseguido desarrollar progresiones para ti, te sentirás más desenvuelta con tus alumnos o Sí. cómo lo ves? ¿Un Me cuerpo distinto siento, cuesta más? no, me siento súper segura, de verdad. Me siento segura porque sé que, a ver, mi siguiente paso es la EBI, también digo, ya me verás. Pero Queda solo con poquito la, para empezar, ¿eh? Estamos en un mes y sí, medio. sí, sí, me verás, me verás. Sí, Pero con la llave me siento tan segura que sé que cualquier persona que venga y me diga, oye, pues tengo esta cosa o la otra, a lo mejor no lo voy a hacer tanto como teniéndolo en profundidad conocimiento, pero he aprendido tanto que sé que por lo menos con mi clase no se va a lesionar, no va a sufrir, vamos a mínimo trabajar no va a desde empeorar, el ¿no? respeto, sí, no va a llegar a la casa y le va a doler las muñecas sin saber por qué, no, por poner un ejemplo. Y me siento segura. Yo pensaba que no, de hecho, terminé el curso de profe y nunca fui capaz de dar clases, no, me faltaba la llave. Qué guay. Sí, Oye, es súper chulo. Así que, bueno, luego te cuento, porque es, para que entres en la EBI, aproveches la preinscripción de la EBI, porque van a sí. terminar pronto, ¿vale? Luego ya hasta marzo no abrimos. Pero yo creo que te vendría genial ese punto porque es como ya muy investigador. Estás en esa fase de ahora deseas que venga alguien un poco complicado, ¿verdad, la clase? Sí, sí, sí. Se aprende un montón. Voy a hacerte una pregunta, a ver qué me respondes. Intenta responder rápido, lo que se te venga a la cabeza. Venga. Si tuvieses que elegir una única cosa que para ti fuese clave a la hora de desarrollar tus progresiones en general, entiendo que ya has hecho unas cuantas, pues a la hora de desarrollar tus progresiones, ¿cuál eliges? ¿Con qué te quedas? ¿Qué dices? Sin esto no lo puedo hacer. El conocimiento del cuerpo y la progresión, es que van unidas, el conocerte. Sin conocimiento no hay progreso. Vamos. Qué buena frase. Oye, vale, genial. Esto me ha quedado clarísimo y me encanta. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que muchas veces se menosprecia la importancia de conocer o de estudiar, ¿no? Y bueno, existe toda una rama completa del yoga que no es exclusiva, o sea, no es excluyente, no es esto o lo otro, sino que es un complemento más y es el propio estudio, es propia no solamente el estudio de textos antiguos y enseñanzas y demás, que también es importante, sino el propio estudio en general, incluido el estudio del Sí. cuerpo, entender, y de hecho es algo que se lleva haciendo miles de años. En general esto se suele tener más abandonado por cuestiones, y aquí ya que estoy entro en un debate contigo al respecto, a ver qué tal, porque yo lo suelo ver muy abandonado. No suelo ver personas tan implicadas como tú, eso también es real. Personas en general intentan encontrar soluciones muy rápidas y fáciles o una progresión y con esto a ver si lo puedo, pues me quedo aquí, ¿no? Pero investigar, el tener ese punto de voy a ir a una cosa y cuando pues termine con esta voy a intentar mejorarlo, optimizarlo a la siguiente, no suele ser tan habitual. Y yo creo que tiene mucho que ver con la
la cultura en general, a nivel occidental, en la cultura que nosotros vivimos, en la que se ha generado en torno al yoga, de formarte, hacer una formación y hacer una formación como muy global en muy poco tiempo y parecer como que puedes tocar aspectos como estos, que son realmente complejos, ¿eh? No son cosas simples. Igual no es tan difícil, porque yo no creo que, de hecho, creo que es muy llevadero hacer un programa como IABI, pero sí, tampoco es lo más simple del mundo. O sea, es algo que tiene complejidad. Entender el cuerpo pues, tiene varios factores bastantes a tener en cuenta, aunque sea un nivel más de base, ¿vale? Pero, claro, pretender que esto y que la meditación y que el sentido del yoga en general y que la filosofía del yoga y todo esto se puede estudiar en tan poco tiempo, yo creo que nos da una falsa sensación por lo general de reconocimiento, falsas sensaciones de seguridad. Y las veo un montón. Es como Sí, muchas personas en general, súper, súper habitual, nos ha pasado a todo el mundo, es muy normal. Nos basamos en lo que hemos escuchado y ya está, le damos autoridad a eso, sin pararnos a pensar por qué o para qué. O quizá quien nos lo ha comentado se ha equivocado, ¿por qué no lo voy a comprobar? Que son cosas completamente comprobables. No estamos en un ámbito de estudio súper cuantitativo en el que tengamos que tener máquinas para medir cosas. No, no estamos ahí. Estamos en algo muy cotidiano, muy cualitativo, que se dice, ¿no? Pues como un fisioterapeuta. El fisioterapeuta sabe cómo funciona una columna, pues evidentemente será sencillo comprobar si me dices que una flexión es esto o una extensión no es esto, ¿vale? Será fácil. Pues estamos en el mismo punto, no es tan complicado. ¿Tú cómo lo ves? Y desde tu punto de vista, en el que ya tienes formación, también eres profe, has visto, creo que, puntos de vista distintos. ¿Cómo crees que esto puede afectar a trabajar con tu cuerpo o con el cuerpo de otras personas y conseguir o no conseguir resultados o incluso, pues, eso, no trabajar con seguridad? ¿Cómo lo ves? sí, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande como profesores de yoga porque al final estamos trabajando con cuerpos, con personas y está en nuestra mano que esa persona no tenga una lesión no solo en el momento instantánea, sino que podemos producir lesiones a largo plazo, que al final no le estamos haciendo ningún bien. Y ya que ellos han puesto en nuestras manos para mejorar, ¿no? No solo a nivel emocional, sino también físico, pienso que deberíamos de formarnos continuamente. Al final no acaba aquí. Tenemos que seguir siempre avanzando y formándonos porque somos responsables de todas las cosas que al final les pueda llegar a pasar, ¿no? Depende de los conocimientos que tengamos y a la hora que vayamos a aplicarle cada una de las asanas, cualquier, pequeño, cualquier pequeña corrección que le podamos hacer a nivel corporal, le vamos a salvar. Es que realmente me parece tan importante y tenemos tanto un juego ¿no? Con esta profesión al final de no solo marcar tres posturas y hacer, como digo yo, una clase de Instagram, porque al Ujú. final no es lo bonito. Hay que hacerlo con conciencia. Y no tengo 20 alumnos, no. Cada uno tiene una función, tiene algo que tener en cuenta. Tenemos que tratarlos individualmente al final, no el global. Y, y sobre todo eso, trabajar desde el respeto. Me parece tanto el respeto hacia nosotros, por lo que estamos enseñando, y respeto hacia la persona que tenemos enfrente, que se ha puesto en nuestras manos y se ha entregado al final a nuestro conocimiento y nuestro saber. Y se merecen que estemos, vamos, a la altura. Me parece súper importante. ¿Dirías que es muy complicado tener este punto de vista o esta perspectiva o este enfoque individual en una clase grupal? No, no. Pensaba que sí, pero no. Lo puedes conseguir. Es un buen punto para romper creencias al respecto, ¿no? Porque siempre Sí, parece que si no tienes un contexto, una sala preciosa con inciensos durante 3 horas con una persona, quizá no vas exacto. a poder atenderle. Y realmente es afinar el ojo, ¿no? Es mejorarte a ti en el sentido de voy a hacer más ágil. Sí. Se consigue. Al final es estar seguro con uno mismo. Y cuando lo estudias y sabes dónde va a fallar, porque una vez
una vez lo conoces, sabes dónde probablemente va a venir el error y ya estás preparado para ir al ataque, decir, bueno, esa rodilla no está bien, no está bien alineada, ¿no? Pero hay que dedicarle horas. Es verdad que en un curso de 3 meses de profe de yoga no sacas. Tienes que conocer el cuerpo. Qué guay. Me interesaba mucho tu opinión, sobre todo por eso, porque ahora pues, te he visto tan segura y llevas poquito tiempo dando clases, pero claro, suele ser el momento más complicado. O sea, yo recuerdo cuando empecé a dar clases, yo creo que todo el mundo cuando empezamos a dar clases, al principio es cuando más inseguro te sientes, cuando te vienen personas que dices, bueno, estoy explicando todo lo que sé y no lo entiende, ¿cómo lo hago? ¿no? O Sí. cuerpos que nunca has visto, a lo mejor. Yo he tenido situaciones, creo que todo el mundo con el tiempo acabamos teniendo situaciones, todos los profes, en las que explicar una cosa de una manera a una persona no va a entenderla y explicarla justo al revés, sí. Pero a otra persona, justo al contrario, es como se la tienes que explicar para que la entienda. Y tienes que decir lo mismo, casi al revés, depende de la persona. Es complejo hasta que ya te das cuenta de que ese tipo de personas, ese tipo de cuerpos, pues funcionan más así o van a entenderlo quizá de esa forma. Y es Sí. interesante. Pero claro, te He das cuenta que tenido son tus suerte. herramientas. No es que sea difícil, es que para ti es No, difícil, ¿no? En el no. momento. He tenido muchísima suerte porque de verdad que no di clase antes de terminar la llave. Entonces yo creo que toda esa seguridad, bueno, creo no, convencida de que toda esa seguridad la he cogido de ahí, porque les comenté antes. Tenía mi título de profe de yoga y era incapaz de ponerme delante de nadie a impartir una clase. Y una vez terminé dije, ahora sí, ahora sí que me atrevo. Y de hecho lo comentaba en casa, ¿no? Con la familia. Comencé no hace mucho, ahora un mes o así de profe, no más. Un Terminó la poquito. llave y pues hace nada, estoy estrenándome. Y la sensación de, parece que llevo haciendo esto toda la vida. Y Qué la guay. seguridad y la felicidad con la que llegas de decir, bueno, sé que hoy he dado y les he dado lo mejor que tengo. Y me sigo formando, de hecho, sigo entrando a echar unos a los vídeos que tenemos del curso y todo, que la verdad que por más que lo ves, siempre siguen saliendo cosas y siempre te replanteas y las asanas tradicionales que tú dices, uy, y realmente están marcando eso, yo la cadera no la pondría así. Y sí, está escrito y es así, pero es muy importante trabajar desde el respeto. Qué guay, me encanta, me encanta tu punto de vista, me encanta la ilusión que tienes. Sí, Es estupendo. encantada. Te voy a hacer una petición, por si hay personas que ya que estamos, ¿no? Para ser como muy prácticos en el episodio, personas que quieran conseguir lo que tú conseguiste en 3 semanas, esa progresión a Pashvakonasana. Dinos cómo era una semana tuya, más o menos qué pauta seguías y a ver si alguien ya que está lo puede recoger el guante, puede adaptárselo y puede aprovechar porque igual está en la misma situación, lleva años intentándolo y a lo mejor ahora puede hacerlo. Hasta ahora siempre hemos conseguido que haya gente que lo aproveche. Si estamos avispados, aquí hay muchísima información de mucho valor. Así que, ¿qué te parece? ¿Lo cuentas un Venga, poquito sí. la semanita de trabajo? Sí, pues lo más habitual que solía hacer, comenzaba siempre con un calentamiento para ir preparando el cuerpo, que no lo solemos pasar por alto, pero es muy importante. Comenzaba con un calentamiento y lo que estaba haciendo, que no hacía habitualmente, es alargar más la postura en el tiempo. Comenté al principio que estaba haciendo Anjaneyasana, Ardha Machendrasana y la postura del corredor. Iba variando sobre esas tres. Había días que hacía las tres, días que no me veía con las ganas quizás de las tres, pero siempre intentaba mínimo dos de ellas, las iba alternando y alargándolas en el tiempo. Una de las cosas que aprendí que me parece muy útil es relajar el músculo con nuestra respiración. Es decir, si yo estaba en Anjaneyasana, ¿no? Estaba manteniéndome, pues yo sé que si estoy en tensión, al final lo que hago con el músculo es el efecto contrario, ¿no? No lo estiro, no consigo Ujú. que haya una flexión, sino el reflejo miocárdico famoso, que no lo conocía tampoco. Pues entonces las alargaba en el tiempo, me mantenía en ella respirando y, y cada vez notaba no solo que iba ganando fuerza
por ejemplo, en la postura que estamos hablando, la fuerza en los cuádriceps me parecía muy importante. Al aplicar el Padabanda ganaba mayor estabilidad, por lo tanto ya no tambaleaba el cuerpo y no me estoy haciendo daño en las zonas, ¿no? Y en esa postura me pareció muy importante, sobre todo eso, alargarlo en el tiempo. Volví a descansar, lo volví a repetir a lo mejor 1 o 2 veces. En Ardha Machindrasana, esta, tengo un apunte súper importante que cuando Mayalen me lo corrigió, no me lo podía creer, de hecho. Al yo girar hacia atrás, ¿no? Cruzaba las piernas y giraba hacia atrás. Siempre giraba con la espalda súper extraña, realmente no tenía la espalda recta y tiraba desde los hombros hacia atrás. Cuando viene de abdomen, ¿no? Tú tienes que girar desde el abdomen y yo tiraba de los hombros y no me preguntes cómo conseguía hacerla. Y lo mismo, una vez estando en la postura, la respiración ha sido la clave para que la musculatura ceda. Y después la parte emocional, ¿no? De centrarme para mantener el equilibrio. Más bien fácil, es que realmente lo cuento y parece tan sencillo, pero es que funciona con eso. Claro, es que el tema, la clave y la magia está en hacerlo fácil, ¿no? En complicarte la vida con cosas que te van a costar un montón y te van a dar pereza solo de pensarlas o que ni siquiera te vas a acordar si no te pilla con la libreta delante, ¿no? O sea, deberíamos ser sencillos porque los movimientos no son muy complejos. Al final el cuerpo tiene unos movimientos, son los que son, la columna se inclina, rota, se flexiona, se extiende y ya está, no hace más que eso. Si le quieres meter demasiada complejidad va a ser difícil, se va a tornar algo complicado. Esto era un día, lo que me has contado. ¿Y cómo lo repetías en una semana? Porque me has dicho que a veces hacías más, a veces menos. Sí, todos los días tenía el propósito de hacer mínimo dos de las que había elegido. Es verdad que había días que a lo mejor ya después no terminaba la práctica o pasaba hacia 2 asanas distintas y ya entraba en savasana. Pero siempre intentaba mantener la constancia. Al final era el reto que teníamos con la progresión, de mantener la constancia y de disfrutar del proceso. Y me dejé llevar. Intentaba siempre hacer las 3, a lo mejor días que decía, bueno, pues hoy ya está, mejor no la hago. Pero realmente todos los días me marcaba siempre ese objetivo. Si tenía que quitar, quitaba del resto de mi práctica. Pero intentaba enfocarme en ellas, porque al final era la meta que quería conseguir. De nada me vale hacer 20 posturas más si ninguna me iba a ayudar en esa progresión. Así que sí o sí siempre tenía mínimo 2, la mayoría de las ¿Y veces que eran hacía todos las los 3. días sin descanso? Sí, y creo que algún domingo sí que no lo hice. 6, Pero 7 sí, días por semana. Incorporando sí, estas, entiendo más o menos por pautarlo, incorporabas una de estas 3 posturas que habías elegido, que eran Ardha Matsyendrasana, sí. eran Anjaneyasana Y y la la del otra, corredor. La postura del corredor. la curvatura del corredor. No, Una de sí. estas 3, o las 3, o 2 de las 3, cada día Sí, durante 6 o 7 días por semana dentro del resto de la práctica. O sea, entiendo, ya calentabas, entras en calor, hacías alguna otra cosa y ya enfocabas y estabas más tiempo ahí, aguantabas más, intentabas sí. concentrarte más, ser más consciente, más relajada. Y solo con eso ya, al intentarlo la tercera semana, la postura objetivo, por decirlo así, para Ibrita Pasvakonasana, pues lo conseguiste. Exacto. Además, se ven las fotos. Tuvimos que sacar la foto del antes y el después y se nota. También digo, lo hacía tantas veces, yo creo que por la emoción, que estoy convencida de que si practicamos menos días, no hace falta los 6 o los 7, también sale. Yo quería la emoción, yo quería, no veía la hora de que pasaran las 3 semanas y poder sacarme la foto final. Seguro que sí. Bueno, el episodio del podcast anterior era el de Marta y ella nos explicaba el tema de Sirsasana. Y a mí me sorprendió porque por lo general cuando empiezas estás desconfiado, ¿no? Con esto de no practicar todos los días un montón, no vaya a ser que no funcione. Pero ella se lo tomó con una actitud muy razonable y creo que estaba haciendo 2 días por semana, 2, 3 días por semana. Y con eso, en 3 semanas, de tenerle pánico y miedo a la postura, que ya es bastante decir, la consiguió hacer. Al final es
Yo creo que en general hay que tener en cuenta, yo creo que hemos dado ya una pauta muy, muy interesante para cualquiera que la pueda aprovechar. Y un punto más fundamental es que habría que tener en cuenta el volumen de trabajo al final. O sea, si en cada práctica le dedicas 5 minutos, igual, claro, mucho resultado no vas a tener. Pero si igual, en lugar de hacerlo todos los días, le dedicas 2, 3 días por semana, una cantidad de tiempo razonable que te dé tiempo a profundizar, a ser consciente, a practicarlo, a parar, a repetirlo, pues, no sé, 30, 40, 50, Sí, 60 minutos, entonces probablemente sí que sea, pues eso, al final muy similar el resultado de uno o de otro. sí. Sí, no la suma en el tiempo, ¿no? De Ujú. la práctica, ¿no? Al final es el mismo número de horas o de minutos, Claro, al pero final al el cuerpo se adapta a lo que usas, ¿no? Si el uso al final, el uso no es porque un día lo uses mucho, el uso es algo más constante. sí, Ok, sí. me gusta mucho. Creo que has dado, por un lado, unas pautas que son la caña para cualquier persona que quiera probarlas. Creo que en general también, a mí me gusta mucho que cómo lo has enfocado, cómo lo has contado, porque creo que a personas que quizá que piensen que hay que sacrificarse un montón, hay que esforzarse muchísimo y darse muchos cabezazos contra la pared para conseguir las cosas, no siempre es así, no siempre el esfuerzo tiene que ser bruto, hay veces que puede ser un esfuerzo inteligente, en general mucho más razonable. Y además, creo que la actitud y la importancia que le has dado a la actitud, yo creo que es fundamental. Yo creo que eso acelera los procesos, los mejora, los optimiza y te hacen además disfrutarlo. Así que creo que también es un mensaje muy importante y que ya que estoy, pues destaco por si alguien está pensando en hacer esto, pues oye, con una actitud alegre, porque es que si no va a ser complicado. Una actitud de voy a implementar, voy a poner un poquito incómoda, pero para bien, ¿no? Es como meditar. Meditar, pues a quien le gusta sentarse a aburrirse durante una hora, pues a poca gente, realmente. No conozco a nadie que lleve meditando muchísimo tiempo, 20, 30 o 40 años, y que no te diga meditar es aburrido, ¿vale? Pero lo que te da vale muchísimo ese aburrimiento, ese esfuerzo o lo que sea. O ese estudio de estas cosas, o ese tiempo a estudiar anatomía y todo esto, que al final le pillas cariño, yo se lo he pillado y me gusta, pero entiendo Sí, que no todo el mundo, ¿no? es verdad, Oye, es verdad. Itaísa, me encanta la conversación que hemos tenido hoy, me encanta cómo ha quedado el episodio. Me gustaría hacerte una pregunta para ir cerrando, ¿vale? Y la pregunta es, de todo el programa de la Yavi y de todo lo que has sacado, ¿con qué te quedas? No podría quedarme con una sola cosa. Una cosa. Joder, me la acabas de poner muy difícil. No lo pienses mucho. Es que todo. Es que me ha gustado todo. Desde la forma de la dinámica, los profes, todo. Es que no, no te puedo responder. Lo siento. Me gusta todo. De lo que has conseguido, no tanto de nosotros, ¿no? Del Vale. programa, de los profes, de lo que tú has conseguido, ¿qué es Eh, lo que mm, más, yo qué sé, lo que más cariño le tienes de que has conseguido? No sé. Quizás la persona que soy ahora, Wow. de cómo empecé y quién era cuando comencé a cómo soy ahora, que totalmente el cambio que ha surgido en mí quizás sea lo máximo. Cuéntanos cómo eres ahora. De Ah, diferente. muchísimo, muchísimo. Perdóname que voy a poner a cargar el... Sí, sí, Ahora, por ejemplo, nada, me tomo las cosas con mucha más calma. No voy buscando siempre ese final tan deseado que al fin, que cuando llega no... Uy, ahora, que cuando llega al final realmente, pues poco me gustó, ¿no? Y me tomo la vida con otra filosofía. Aparte de que estoy cumpliendo un sueño, que también, ¿no? Eh, es que soy tan distinta, no te lo puedes ni imaginar. Suena tópico, pero no, no. Antes siempre iba a todas partes corriendo y siempre con, la ansiedad, con el ansia de querer más y buscar más y nunca llegar a saciar esa parte, ¿no? Y ahora es como, bueno, ¿y por qué tengo que correr?
y porque quiero hacerlo todo ya hoy, si al final lo puedo hacer poco a poco, ¿no? Creo que lo había comentado en un momento, ¿y por qué quiero limpiar toda la casa en un día y agobiarme y estresarme en el intento si cada día puedo hacer un poco y al final va a ser el mismo, voy a tener la casa limpia y me voy a sentir bien? No, un ejemplo un poco así simple, pero que se traslada a todo, ¿no? Antes trabajaba y no me daba tiempo en mis 8 horas de trabajo de hacer las cosas y ahora lo hago mejor y lo hago bien y sin esa presión. Quizás eso, el cómo soy, es con lo más que me quedo. Reconozco que no soy la misma de cuando empecé la llave y ahora. Y Qué guay, qué bonito. quien me conoce lo puede decir. Qué bonito, preguntaremos a tus amigos. Sí. Un día traemos testimonios, es verdad. Sí, sí, sí. No, no le creáis, miente. Qué guay, es muy bonito lo que dices y yo te felicito por haber aprovechado algo como esto de esa manera, porque aunque soy consciente de que es un potencial que está ahí, ver personas aprovechándolo de esta forma no es algo cotidiano, es algo habitual. Así que yo te felicito y también a todas las personas que podéis estar escuchando, viendo este episodio y a lo mejor no termináis de entenderlo. Yo creo que en cuanto profundizas un poquito, en cuanto, por ejemplo, aplicas lo que ha contado Itaísa hoy y lo pones pues eso, en práctica en tu esterilla, un par de días, es que tampoco hace falta mucho más, te vas a ir dando cuenta de cómo hay un proceso, ¿no? La práctica de yoga te hace enfrentarte a ti, a cómo te toman las cosas, te hace enfrentarte a la paciencia que tienes para conseguir todo esto, te hace enfrentarte a lo que crees. Muchísimas personas, y yo creo que esto es lo más habitual porque es muy difícil darte cuenta de las creencias en sí, tienes que observarte mucho, pero muchas personas creen que no se puede conseguir algo en 3 semanas o creen que las cosas son así y ya está y mejor no tocarlas o creen y creer muchas veces limita porque le pones ya una definición a lo que aún no has experimentado. Y si algo es el yoga, es experiencia. Y yo creo que tú lo estás evidenciando, ¿no? Lo experimentas todo el día, incluso pues con ejemplos cotidianos, que yo creo que es lo más importante. Al final eso te lleva seguramente más tiempo de tu vida que ponerte sobre una esterilla. Al Sí. final, y es lo importante, ¿no? Oye, de verdad, muchísimas gracias por la conversación. Me encanta tu punto de vista, me encanta que lo hayas aprovechado así. Yo, por un lado, me siento súper contento también de poder haber creado algo que a ti te haya servido para esto. O sea, vale muchísimo el esfuerzo que le metemos. Así que, buah, estoy encantadísimo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, creo que cuando publiquemos este episodio estaremos abriendo otra vez inscripciones a Yavi. Así que si alguien se interesa y quiere entrar, simplemente dejaré seguramente un enlace por aquí si estás en YouTube o en el podcast o donde sea y por ahí podrás ver información, ¿vale? Así que, Itaísa, muchísimas gracias por el ratito, muchas gracias por la Así, conversación. de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora cuando deje de grabar, seguimos hablando un ratito. Un abrazo muy grande, familia, personas que estéis por ahí, al otro lado del audio, al otro lado de YouTube. Un besito muy grande. Nos vemos.